Saludos y bendiciones para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Estudiamos ahora la lección número 1, titulada La creación, con el texto de memoria: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Damos inicio a un nuevo trimestre en el estudio de la guía de lecciones de la escuela sabática que nos ubica en el libro del Génesis y toma como punto de partida el acto de la creación de Dios, que marca nuestro origen, conforme a su imagen y semejanza, a diferencia de las demás cosas que existen, todo como una expresión de su gracia y de su amor y misericordia, cuando Él termina su obra con satisfacción y dice: «He aquí que todo era bueno en grande manera». La institución de la creación y su historia es tan veraz que describe también la introducción del pecado y sus desastrosas consecuencias en el planeta y en el hombre, pero también describe que Dios había contemplado un plan para la redención de la humanidad caída, y en sus bondades se describe también el origen del pueblo redimido de Dios. La estructura, el orden y la secuencia de las cosas creadas en 6 días de 24 horas de tarde y de mañana nos muestran la sabiduría de Dios y son una clara negación a las teorías materialistas y naturalistas que niegan que Dios existe y que todo lo que tenemos en nuestro mundo es producto del azar. Afirmaciones que a la fecha la misma ciencia no ha podido comprobar. Existen 2 relatos de la creación registrados en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. En ambos se presenta a Dios como trascendente y como inmanente, respectivamente. En el estudio conoceremos los propósitos benéficos de la institución del sábado, el 7º día de la semana, y cómo está vinculado con la redención. Y además, esto está confirmado en la promulgación del 4º mandamiento en el Decálogo. Ahora estudiaremos 3 aspectos de la creación divina: el arquitecto de la creación de la humanidad, y Dios nos da el sábado como símbolo de la eternidad. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos, el arquitecto de la creación. El primer relato de la creación comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, indicando que todo tuvo origen en el poder de Dios. Por su parte, Génesis 2, versos 4 y 5 dice: Dios creó toda planta de la tierra antes de que fuese, y creó la hierba antes de que naciese, y antes de que hubiese hombre que la labrara. 2 frases se repiten a lo largo de Génesis capítulo 1. La primera: y dijo Dios. Y la segunda: y vio Dios que era bueno. En la primera, y dijo Dios, indica el poder de la palabra de Dios para crear lo que existe antes de la creación del hombre. Hebreos 11:3, Salmo 33, versos 6 y 9. Y la segunda: y vio Dios que era bueno, indica el éxito de Dios en la creación. Todo funcionó y cumplió el propósito asignado. En Génesis 2, del 1 al 3, en el segundo relato de la creación dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Dios la obra que hizo en el 7º día. Aquí se confirma que Dios completó su obra creadora con la institución del 7º día, el sábado en el cual reposó, al cual bendijo y santificó. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Ambas declaraciones contradicen radicalmente las teorías de la evolución, que afirman que nuestro mundo es el producto de una sucesión de accidentes aleatorios y procesos progresivos, partiendo de una condición inferior a una superior y durante periodos de tiempo de millones de años. La Biblia menciona con precisión que todo lo que existe fue hecho de forma intencional y repentina por Dios en 6 días, de tarde y de mañana, de 24 horas, en el lapso de una semana de duración normal. El mundo no surgió por sí solo, sino como resultado de la voluntad y de la palabra de Dios. Génesis 1:3. En Génesis 1:1, Moisés usa el verbo bará, traducido crear. Dios aparece como el sujeto en frases como y dijo Dios y fue así. Y el texto de la creación nos informa que todo se hizo en el mismo momento, Génesis 1:31, y que todo era bueno en grande manera.
Aquí usa la palabra hebrea tov, declarando que en cada aspecto que el evento terminó y que todo se completó, incluyendo la institución del sábado en el lapso de 7 días literales. Por lo tanto, los postulados de la creación bíblica y los de la evolución atea o los de la evolución teísta son incompatibles, son antagónicos y son excluyentes. Continuamos. La creación de la humanidad. Los dos relatos de la creación en Génesis 1, del verso 1 hasta el 2, versículo 4, y Génesis 2, del verso 4 hasta el 25, no son antagónicos, son complementarios entre sí, y nos presentan dos aspectos de la personalidad de Dios. En Génesis 1:1 hasta el 2, verso 4, comienza con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos la palabra Elohim, traducida a Dios, en el centro del versículo, destacando su importancia como el autor de la creación. Nos presenta a un Dios trascendente, infinitamente superior y alejado de la humanidad. Nos habla de su preeminencia, fuerza, majestad y su poder que sostiene el vasto universo. Por su parte, Génesis 2, del verso 4 al 25, nos presenta a Yahweh Dios, el Dios inmanente, un ser personal y cercano, que se relaciona con la humanidad y que nos concede su compañía y su dulce presencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se asocia la adoración a Dios con la creación. Podemos verlo en el Salmo 95 en sus primeros 6 versículos, Salmo 139, versículos 13 y 14, y Apocalipsis 14, versículo 7. Génesis presenta los principios fundamentales de la verdadera adoración, que establece la clara distinción del creador de la criatura y el reverente reconocimiento de su majestuosidad ante nuestra fragilidad y total dependencia de su poder, amor y misericordia. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La tierra fue creada por Dios con todo lo que existe para que fuese habitada por el hombre y fuese una bendición para él. Isaías 45:12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Los dos relatos de la creación distinguen lo singular de la creación del hombre, a diferencia de la creación de los animales, que dice que fueron creados según su género y producidos por la tierra. Génesis 1, 24, 25. En Génesis 1, 26 al 29 dice: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La diferencia estriba en que los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Pero de forma complementaria dice: entonces formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un nefesh, una alma viviente. Dios lo formó del polvo de la tierra en lo físico y luego sopló el aliento de vida en su nariz en lo espiritual. Y ambos son una referencia a la dimensión espiritual ligada con el aspecto físico, en la capacidad biológica de la respiración, y de forma especial. Pero también dice la Biblia en Génesis 2, del 21 al 22, que Dios formó de una de las costillas de Adán a la mujer y se la entregó y la une con él, con Adán, en el vínculo matrimonial. Génesis 2:24. Moisés usa en el hebreo Selem, imagen, para referirse a la forma concreta del cuerpo físico, y el hebreo Demut, semejanza, que describe las cualidades abstractas de que como persona posee el ser humano y que son comparables con la personalidad divina. La expresión imagen y semejanza debe de entenderse en el sentido integral de la naturaleza humana, en lo físico, en lo espiritual y en las facultades de su personalidad. Pero también en el contexto de toda la Biblia y de las enseñanzas de Cristo. Mateo 22 del 37 al 40 y Romanos 13:10 nos presentan a la ley de Dios como la norma establecida por el Creador para regir nuestra relación con Él y con nuestros semejantes, en donde la base será el amor.
En relación con Dios, el amor se manifiesta en el respeto de todos sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Y por la relación con el prójimo, en que el amor no hace mal al prójimo. Cuando Dios creó al ser humano, a Adán, le dio 3 regalos. Génesis 2:8 dice que plantó en Edén un huerto y puso al hombre allí. Le regaló el jardín del Edén. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podréis comer, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, le regaló y le prescribió su alimento. Y Génesis 2:22, tomando una de las costillas de Adán, creó a Eva y la entregó como un regalo especial y la vinculó con él en el matrimonio. Génesis 2 del 15 al 17 nos complementa una tercera institución, porque ya vimos la institución del matrimonio, la institución del sábado, y ahora vemos la tercera, la del trabajo. Adán estaba comprometido con el cuidado del huerto. Moisés ocupa el verbo chamar, que implica la responsabilidad de preservar y proteger. Y luego la labranza del huerto, verbo hebreo abad, que alude al trabajo dentro del jardín del Edén, que era su medio ambiente natural donde Dios le había puesto. Génesis 2:15, nueva versión internacional. En las enseñanzas de Cristo, en la parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 al 30, se nos recuerda que somos responsables de la administración de los dones y de los bienes de nuestro Señor. Adán, al recibir el regalo del jardín del Edén, sabía que era su privilegio colaborar con su Creador en hacerlo fructífero y en protegerlo. En Génesis 1:29 y el capítulo 2, verso 16 de la Nueva Traducción Viviente dice: y dijo Dios, puedes comer libremente de todo árbol del huerto. Ellos no los crearon, ni los árboles ni los frutos, fueron regalo divino. Y paralelamente Dios les restringe el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, anticipándole las graves consecuencias del pecado, de lo cual somos testigos hasta este momento, todos los seres humanos. Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El vínculo de unidad del hombre y la mujer en la santa institución del matrimonio. Y era responsabilidad de Adán el respeto y el cuidado de su compañera. Resalta también la responsabilidad humana hacia el pacto conyugal, como un vínculo perfecto que no destruye la individualidad, sino que la complementa en las facultades y en una nueva relación. Una relación de unidad física, espiritual, y que presenta la monogamia delante del mundo como la forma de matrimonio establecida por Dios con el propósito de no destruir lo que Dios ha unido. En Génesis 2:24 no se nos recomienda el abandono de los deberes filiales, ni del respeto hacia el padre y la madre, sino que principalmente se refiere a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo, y su primer deber es con ella. Su amor por ella ha de predominar, aunque no debe desalojar el amor debido a los padres, como lo establece el 5º mandamiento del Decálogo. Esta responsabilidad de cuidar y cumplir fielmente con todo lo necesario para la preservación del hogar es tanto responsabilidad del hombre como de la mujer. Continuamos con Dios nos da el sábado como símbolo de la eternidad. Génesis 2 del 1 al 3 vincula el sábado con la creación de los cielos y de la tierra y con el ejército de ellos. Aquí tenemos la conjunción copulativa y, que vincula las dos frases. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Génesis 2 del 1 al 2 nos presenta la creación de los cielos y de la tierra y el ejército de ellos como una obra acabada, cuya etapa final se sella con la institución del 7º día como un memorial para ese evento creativo. Podemos dar como primera conclusión que el sábado marca el primer fin de la historia de la humanidad. Génesis 2 del 1 al 3 presenta 3 acciones de Dios en el sábado. Dios bendijo, Dios santificó y Dios reposó en el 7º día. El sábado fue puesto aparte para el uso sagrado. Los 6 días de trabajo son presentados así en Éxodo 20 del 8 al 11.
Si tomamos esta realidad de que la institución del sábado fue hecha antes de la caída de Adán y Eva, podemos ver un mayor significado a estas palabras: Dios bendijo, Dios santificó y Dios reposó en el séptimo día, ya que cada sábado anticipaba una señal de esperanza para la humanidad sufriente y para un mundo que gime por causa del pecado, ya que por causa de la redención que es en Jesucristo nuestro Salvador, pronto vendrá el día de la restauración de las condiciones edénicas, donde Dios creará los cielos nuevos y la nueva tierra, y en ellos el pueblo de Dios seguirá observando el séptimo día y adorará al Señor por toda la eternidad. Isaías 65:17, Isaías 66, versos 22 y 23. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios el Creador, y su observancia requerida por Él, el legislador. Como una institución establecida, el sábado merece nuestra honra y estimación, y su descuido se computa como un pecado. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación, y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que han minado y destruido la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido largos e indefinidos, períodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es completamente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Del primer día empleado en la obra de la creación se dice: y fue la tarde y la mañana un día. Lo mismo se dice en cada uno de los 6 días de la semana de la creación. La inspiración declara que cada uno de esos periodos ha sido un día compuesto de mañana y de tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces. En cuanto a la obra de la creación, el testimonio divino es como sigue: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La Educación, página 116. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto en su organización y bello en su forma. El hecho de que Dios por 6.000 años haya hecho posible que el hombre resistiera la obra creciente de enfermedades es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Adán fue coronado rey del Edén. Se le dio dominio sobre todo lo viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Comentario bíblico de Elena de White, tomo 1, página 1096. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe de ser nunca dejado en el olvido. Mientras el ser Dios, nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo la señal conmemorativa para ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como el objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. El conflicto de los siglos, página 433 y 434. Agradecemos a Dios por el primer estudio de este nuevo trimestre de la escuela sabática y les deseo un feliz sábado
y la bendición del cielo en la presencia del Señor.